¿Y ahí mejor o no? ¿Ahí, chicos, se ve mejor o mejoró o no? No se ve Yo lo nada. sigo viendo un poco borroso. Muy borroso. Creo que tiene que ver con su internet, profe. ¿Ustedes creen? ¿Y ahí? ¿Ahí se ve mejor? Chicos. Yo lo veo muy borroso, profe. No termina de enfocar. A ver, permítanme. Ahí. Chicos, ahí. No, no, profe. Es que se ve muy borroso. Bueno, a ver. No, nada se alcanza a ver bien. Ahí ya se ve un poquito mejor, pero se sigue viendo borroso. Como que luego enfoca y luego se desenfoca. No se Ajá, sí, distinguen las exacto. letras, profe. No se distinguen las letras. A ver, permítanme. Pues a ver si lo que se puede hacer es para robarla. ¿Cómo se puede? ¿Quieres que te vea? Ahí yo ya distingo las letras. Ahí ya se ve. No. Yo sí veo. Y ya te ve, gracias. Bueno, pues ya se ve. Ok, bueno, pues vamos a empezar. A ver, buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy temas. Otra vez se ¿Perdón? desenfocó. Otra vez se desenfocó. O sea, como que de repente se enfoca y luego se desenfoca. Profe, yo no distingo absolutamente nada. Yo me quedo con mis 3 megas, ya tengo 3 megas de No. Ahí. No. A ver, vamos a empezar. Es que creo... Sí, dime.
Es que creo que se desenfoca cuando usted se acerca. A ver, o entonces quién ahí, sabe. ahí se ve bien. No, Bueno, bueno, es que hoy tuve problemas con el Zoom, se me perdió el Zoom, entonces, a ver, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Déjenme nada más explicar, aunque sea verbalmente, lo que quiero que quede en la clase claro, ¿sí? Y pues mañana no va a haber clase, pues ya lo dejaríamos hasta la siguiente semana, ¿correcto? Pero ahorita déjenme avanzar un poquito, ¿sí? o podría explicarlo y tomarle usted una foto y ya que nadie nos la pase. Esa podría ser como otra opción para tener como el apunte, Sí. pues. O sea, yo les explico, les mando unas imágenes. El tema que vamos a ver hoy es sustitución nucleofílica. La sustitución nucleofílica hay de dos tipos, sustitución nucleofílica SN1 y sustitución nucleofílica SN2. La sustitución nucleofílica, a grandes rasgos, tenemos una molécula que debe de tener a un grupo funcional. Este grupo funcional debe de salir, es un buen grupo saliente, se debe de caracterizar por ser un buen grupo saliente, es decir, que se escape con facilidad. Ya habíamos visto cuáles eran los buenos grupos salientes en la tabla periódica. Los buenos grupos salientes van de arriba hacia abajo en la tabla periódica y de derecha hacia la izquierda. Esos son los buenos grupos salientes. Los nucleófilos atacan, ¿sí?, a los carbonos donde hay buenos grupos salientes, a los nucleófilos, que son entidades con carga negativa, pueden atacar a cualquier átomo o molécula que tenga un buen grupo saliente, y al atacarlo, el grupo saliente se desplaza, ¿sí? La manera como se lleva a cabo la reacción es de dos maneras, dos formas: la sustitución nucleofílica unimolecular o SN1 y la sustitución nucleofílica bimolecular o SN2. Ambas, hablando de tóxicos, se realizan en condiciones específicas. La SN1 necesita un excelente grupo saliente, átomos que sean grandes, que sean muy grandes y poco electronegativos. Se puede hacer a temperaturas bajas, necesita disolventes polares próticos como el agua y necesita estructuras terciarias, alílicas o incluso secundarias. Las terciarias, cuando son carbonos, para poder formar carbocationes estables, ¿sí?, necesitan formar carbocationes estables de tipo terciario, alílico o secundario, ¿sí? Y en su defecto, las reacciones SN2 o reacciones bimoleculares, ¿sí?, pueden tener grupos salientes que no sean tan buenos, que sean regulares. Se hacen a temperaturas altas, llevan disolventes polares apróticos, es decir, disolventes que no tienen hidrógenos ácidos, y generalmente las estructuras donde se forma, con las que reacciona esta molécula, deben de ser estructuras de carbono primarias o secundarias, ¿sí? La diferencia en estas dos reacciones, de sustitución, es que en la sustitución nucleofílica SN1, ¿sí?, si tenemos una estructura, debemos de tener una estructura terciaria. Voy a poner aquí el bromo es un grupo grande, está hacia abajo en la tabla periódica en el grupo de los halógenos, del flúor al yodo. El bromo anda aquí, es un buen grupo saliente como tal, ¿sí? Y si es su carbono, donde está el bromo, está unido a otros 3 carbonos, esto es una estructura terciaria. Si esto se hace en un río o en un suelo,
¿sí? Si esto se hace a cualquier nivel de donde haya agua, por ejemplo, lo que ocurre es que, en primer lugar, con un poquito de temperatura o de agitación, lo que viene siendo el grupo saliente, el bromo se desprende, se sale el bromo de la molécula. El bromo se desprende con todos sus electrones, con carga negativa. ¿Qué es lo que deja cuando el bromo se desprende? Lo que nos deja es un carbono, un carbocatión, ¿sí? Estable, de estructura terciaria. Y entonces, ya que se formó el carbocatión más estable, en ese momento un nucleófilo, por ejemplo, voy a poner aquí un hidroxilo que ande en el medio, puede atacar. Esta es la reacción SN1 y ese es el mecanismo. Se hace a bajas temperaturas, utiliza disolventes como el agua. Esto necesita disolventes como el agua. Necesita buenos grupos salientes. El buen grupo saliente se desprende, genera un carbocatión estable, un carbocatión de tipo terciario, y entonces cualquier nucleófilo puede atacar. Esa es la reacción de tipo SN1. Todas las reacciones son iguales mientras cumplan con esto, estructuras terciarias, alílicas, tal vez secundarias, estén en agua, bajas temperaturas y tenga la molécula un buen grupo saliente, muy probablemente la reacción sea sustitución nucleofílica unimolecular. Esto es para muchos tóxicos que ocurren que se presentan en la naturaleza, en el agua. La reacción SN2, voy a borrar aquí. La diferencia es que la reacción SN2 no necesita un buen grupo saliente. La reacción SN2 lo que requiere es que un carbono, voy a poner por ejemplo aquí un flúor, ¿sí? Tenga hidrógeno, tenga un metilo, tenga otro hidrógeno. Esto lo voy a poner de esta manera para que lo vean mejor cómo ocurre esta reacción. Voy a poner aquí flúor, hidrógeno, hidrógeno. El flúor no es un buen grupo saliente, viéndolo desde el punto de vista viéndolo desde el punto de vista de los buenos grupos salientes. El flúor, en los grupos salientes, flúor a yodo, este es mal grupo saliente, ¿sí? Con respecto al yodo, el flúor no es buen grupo saliente. Sin embargo, lo que ocurre es que esta es una estructura primaria. El carbono está unido nada más a un carbono, ¿sí? Aquí viene un nucleófilo, voy a volver a utilizar mi nucleófilo que es un hidroxilo. El hidroxilo siempre va a llegar por la parte de atrás, siempre va a llegar por la parte de atrás de donde esté el que puede ser un grupo saliente, se acerca al carbono y en ese momento el flúor se desprende, empieza a salir. Es decir, en la reacción SN2, el nucleófilo empuja al que podría ser el grupo saliente. Aquí el grupo saliente no se desprende, sino que es empujado por el nucleófilo, ¿sí? Entra uno, sale el otro de manera inmediata. ¿Qué es lo que genera esto? Que tengamos en nuestra reacción, finalmente, un carbono con el CH3 que tenía ahí unido, un carbono con el CH3, tiene sus hidrógenos, pero ahora ha quedado unido de este lado el hidroxilo. El flúor se ha retirado de la molécula, el flúor se ha retirado con su carga negativa porque se llevó
cuando lo empujaron, salió con todos los electrones. Entonces el flúor sale con la carga negativa, ¿sí? Mientras en la SN1 se forman carbocationes, se forman moléculas que tienen carga positiva y eso incrementa, por ejemplo, la conductividad del agua. Cuando hay reacciones SN1 se incrementa la conductividad del agua. En la SN2 no pasa eso. En la SN2 entra uno y sale el otro, no se forman entidades catiónicas y entonces no hay cambios en la conductividad del agua. ¿Correcto? Esta reacción le cuesta trabajo realizarse en el agua, no es el mejor elemento. Por ejemplo, se hacen bien en reacciones tipo acetona, pero no todo el tiempo tenemos que las reacciones se hagan en la vida real en acetona. Muy probablemente esto es cuando hay derrames o tienes confinados, por ejemplo, en zonas de lixiviados donde tienes confinados muchas sustancias químicas, pues ahí se pueden dar reacciones tipo SN2. Necesitan temperaturas elevadas porque necesitan excitar al mal grupo saliente a la hora de que llega el nucleófilo, ¿sí? Entonces, esas son las pequeñas diferencias entre la sustitución. Si se fijan, son reacciones muy fáciles, por eso es su nombre de sustitución. Entra un átomo y se intercambia por otro. Eso es lo que ocurre en las reacciones de sustitución nucleofílica. En la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular se generan carbocationes y esto aumenta la conductividad del agua. En las reacciones SN2 no se generan carbocationes y esto lo que hace es que mantienes el agua sin cambios en conductividad. Tú no ves que estén reaccionando, pero las moléculas se están intercambiando, ¿sí? Bueno, ahora lo que sigue, esto es una lección muy pequeñita, sustitución es un tema muy pequeño, muy simple, y ahora lo que sigue, vamos a ver muy rápido el tema que vamos a ver a continuación, es adición al carbonilo. Un carbonilo es un carbono que está unido, aquí puedo poner a cualquier cosa, Y o X, pero es un carbono con doble enlace sigma y pi, unido a un grupo electronegativo. Esto es lo que se conoce como carbonilo, ¿sí? Este es el carbonilo, el carbono unido a un carbono unido doble enlace a un átomo electronegativo. ¿Quiénes son los grupos que tienen carbonilo? Muy comúnmente los que más trabajan en tóxicos orgánicos, pues son los aldehídos, y son las, ¿sí?, cetonas. Ahí está. Entonces, los ataques a carbonilos, el ataque clásico, la reacción clásica de carbonilos, ¿sí?, que van a reaccionar, lo que ocurre es lo siguiente. Este carbonilo, este grupo carbono que está aquí, este carbono siempre es parcialmente positivo. Siempre, siempre, siempre es parcialmente positivo. ¿Por qué? Porque el doble enlace oxígeno está trayendo la densidad electrónica hacia el grupo electronegativo, hacia el oxígeno. El carbono queda siempre parcialmente positivo, siempre va a ser parcialmente positivo este carbono. Como es parcialmente positivo, cualquier elemento que sea con carga negativa, cualquier nucleófilo o elemento que tenga carga negativa, lo va a atacar con facilidad, ¿sí?, a ese carbono que es del doble enlace del carbonilo. Cuando esto ocurre, el carbono del carbonilo no puede tener 5 enlaces, ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen que subir los electrones del enlace pi, suben hacia el oxígeno, se desplazan hacia el oxígeno. Voy a borrar
para que vean ustedes una reacción más simple. Lo que les estoy comentando es que aquí tenemos un carbono. Voy a poner aquí CH3, aquí voy a poner hidrógeno. Como ya les dije, este carbono es parcialmente positivo siempre porque el oxígeno electronegativo está trayendo los electrones. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un alcohol. Voy a poner el CH3, el metanol. Este metanol, el oxígeno del metanol, sirve como un nucleófilo porque tiene electrones, tiene carga negativa. ¿Qué es lo que pasa? Este oxígeno ataca aquí, ataca de esta manera al carbono con carga parcial positiva. Los electrones pi del carbonilo se desplazan hacia el grupo electronegativo, hacia el oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que la reacción, ustedes lo que tienen es que se ha unido un oxígeno, ¿sí?, al carbono del carbonilo. El carbono, el doble enlace deslocalizó electrones hacia el oxígeno y siguen teniendo aquí el CH3 y el hidrógeno. Ahí está, ya se generó esta unión. Este oxígeno tiene carga, en ese momento tiene carga positiva. ¿Por qué tiene carga positiva? Porque tiene 3 enlaces y al oxígeno no le gusta tener 3 enlaces. En ese momento, al tener 3 enlaces, adquiere carga positiva. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento, cuando se encuentran las moléculas Si, que ya se ha unido el metanol al carbono base del carbonilo, han subido los electrones pi hacia el oxígeno, hay un intercambio en la naturaleza, en la vida real, hay un intercambio de protones con el agua que hay en el medio. ¿Qué quiere decir esto? El agua, voy a borrar aquí esto de carbonilo, ¿sí? El agua, cualquier molécula de agua que haya en el medio, este oxígeno con carga negativa se va a robar un protón. Se va a robar un protón. En el momento en que se roba el protón, la molécula se va a protonar ahí el oxígeno. El oxígeno ha ganado un protón. En ese momento se pierde su carga, se forma un enlace con el protón, se pierde la carga negativa, pero ¿qué es lo que ha dejado en el medio? El agua genera un hidroxilo, porque el agua, una molécula de agua perdió el protón y se genera un hidroxilo. Ese hidroxilo que se generó, lo que ocurre es que se desplaza y toma al protón del oxígeno que tiene 3 enlaces y que tiene carga positiva, y al oxígeno no le gusta estar con carga positiva. Entonces, este mismo hidroxilo que se formó cuando el oxígeno de aquí le robó un protón al agua, se genera una entidad negativa, el hidroxilo, y el hidroxilo se roba al protón del metanol que estaba unido, y esto hace que los electrones se recuperen hacia el oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre con esta reacción? Si dibujo aquí el producto final, lo que tienen es que lo que era antes el carbonilo, ¿sí?, se ha generado un alcohol y a su vez quedó unido con lo que antes era el metanol. Aquí
este nucleófilo que se llevó, que se formó del agua, que entregó un protón, cuando le roba el protón a este oxígeno del metanol, pues vuelve a formar, ¿qué es lo que forma en ese momento? Vuelve a formar agua. En todas las reacciones de tóxicos, el agua está jugando con los tóxicos y está intercambiando protones. Por eso las moléculas se pueden protonar y desprotonar con facilidad gracias a la presencia de agua, ¿sí? No, en las reacciones químicas casi nunca les explican eso, pero ustedes tienen que entender cómo es que una sustancia tóxica se logra mantener en el agua, cómo pueden reaccionar en el agua, pues, y cómo pierden en un momento dado sus cargas. Lo que pasa es que siempre que haya agua o cualquier entidad negativa o positiva en el suelo, en el aire o en un río, las moléculas cuando empiecen a reaccionar van a intercambiar protones o van a intercambiar cargas con las moléculas que estén a su alrededor, ¿sí? Entonces, de esta manera, siempre todos los carbonilos, ustedes siempre que tienen que ver que cualquier molécula que tenga carbonilo, es decir, carbono doble enlace oxígeno, siempre los nucleófilos van a atacar, cualquier nucleófilo va a atacar al carbono base del carbonilo y va a hacer que los electrones del doble enlace con el oxígeno suban. Y esto haga que este oxígeno empiece a atrapar protones del medio. Si el nucleófilo trae a su vez protones, es muy probable que los entregue en un intercambio, ¿sí? Para estabilizar la molécula finalmente. Esto es muy común en muchos tóxicos que hay en la que se liberan a nivel industrial y son reacciones muy típicas en tóxicos que tienen gran cantidad de carbonilos, ¿sí? Los carbonilos, si ustedes lo analizan, van a encontrarse en aldehídos, en cetonas, en ácidos carboxílicos, en amidas, ¿sí? Y además, hay moléculas que parecen carbonilos. Por ejemplo, carbono, azufre, carbono, nitrógenos, ¿sí? Estas moléculas de carbono, nitrógeno, carbono, azufre, actúan igual que un carbonilo. Estos carbonos que están aquí siempre serán con carga parcial positiva. Por lo tanto, cualquier nucleófilo, cualquier molécula con carga negativa atacará y los electrones pi subirán hacia el grupo electronegativo, generando una carga negativa, un anión, que va a terminar atrapando moléculas con carga positiva, desde metales, protones o cualquier cosa que tenga carga positiva, o incluso, como es un nucleófilo en ese momento, como se convierten en nucleófilos por tener carga, pueden volver a atacar a otro carbonilo y empezar a hacer reacciones en cadena, ir creciendo las moléculas tóxicas, ¿sí? Bueno, pues quedan 3 minutos. Lo único que me queda es chequen todo lo que es el tema de carbonilos, por favor, aldehídos y cetonas, cómo reaccionan. Esta es la base, sustituciones, hagan sus resúmenes, síganlos enviando. El lunes 18 estén al pendiente porque el lunes 18 nos van a indicar qué va a pasar si ya vamos a regresar, cómo vamos a regresar, bajo qué circunstancias. Sin embargo, lo único que les puedo prometer es que mientras ustedes sigan enviándome los resúmenes y todo eso, yo les voy calificando y pues cuando lleguen, pues tendremos ya sus calificaciones listas.
Yo creo que no vamos a tener necesidad de aplicar más exámenes más que la famosa presentación de la molécula, ¿sí? Del tóxico que van a analizar con todo lo que están estudiando y hacer la práctica que nos hace falta a las 6 y con eso terminaríamos el curso para que estén ustedes libres para enfrentarse a otras materias donde se los están poniendo a trabajar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Bueno, muy bien. Mañana no hay clase porque así la orden es, les encanta que parece ser que como saben que estamos trabajando muy duro todos los profesores, nos dieron el día, entonces mañana no hay clase. ¿Sí? Sí, está Sí, bien. profe, Sí, está profe. bien. Está Ok. bien, está Bueno, bien. ok. Ya que. Sí, no sufran, yo lo sé, no sufran. No, yo lo entiendo. Muy bien, ¿o a poco sí van a tener clases con otros profesores? No, no creo. No, Fue hasta lo mandaron por correo, que felicidades.